Para empezar, ¿no? Algunos están todavía conectando. Hoy queremos tener un nuevo cara a cara con un versículo bíblico que se ha sacado de contexto y que ha sido utilizado, no digo con mala intención, eso no lo vamos a juzgar, pero sí de una manera equivocada, y es que todo versículo que uno saca de contexto está mal utilizado, ¿no? Este versículo está en Mateo 21-22, permítame un momento, yo aquí tengo mi Biblia, Mateo 21-22, vamos a abrir rápidamente. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento, no hay cómo perderse, no, vaya al Nuevo Testamento y el primerito es Mateo. En el capítulo 21, verso 22, ¿no? Dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ya? Entonces, este es un versículo usado mucho para motivar, usado mucho para conquistar sueños, para ponerle las peticiones a Dios y con mucha fe, si creemos en el Señor nos va a cumplir y nos va a dar, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, pero vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. El versículo, el contexto, etcétera, ¿no? Mientras tanto, saludamos a Milva Funes. Dios le bendiga, la recordamos mucho. También a Luigi, a su hijo, a su esposo, lo recordamos. A la familia Castillo Romero que está conectada, un fuerte abrazo también. Por acá a Majo García, muy buenas noches. Dios te bendiga, Majo. A Karen Cáceres también. A Luisa Miranda y a Marta también saludamos. Ok, vamos a dar unos pequeños detalles de Mateo. El jueves pasado, cuando hablamos de grano de mostaza, estudio que está en el canal de YouTube Tyron Ibáñez Robles, de paso puede ingresar, si no se ha suscrito, suscríbase. Es la manera que hoy tenemos de poder compartir y extender el mensaje, la palabra de Dios en este tiempo, en esta era netamente digital, que no podemos reunirnos y no podemos salir. Así que en el canal de YouTube, Tyron Ibáñez Robles, están estudios bíblicos, predicaciones. Entonces, el jueves pasado vimos grano de mostaza y vi unos detalles de Mateo. Los voy a repetir ahorita, si acaso hay personas que están conectadas y no estuvieron el jueves pasado. Ya. A ver, el autor del Evangelio de Mateo, la tradición lo atribuye a Mateo. Existe un primer escrito de Mateo que se vio en arameo, ¿no? El primer escrito se vio en arameo. La fecha de este escrito, años 50 después de Cristo aproximadamente. Luego hay una traducción de este evangelio en arameo al griego que lo hace la escuela matiana o los discípulos de Mateo, ¿no? Esta traducción al griego se da antes del año 60 después de Cristo. La versión final o ya el escrito final de esa traducción al griego se oficializa entre los años 65 a 70 después de Cristo, ¿no? Pero quiero que sepan que el escrito de Mateo fue en arameo, que era el idioma que hablaban los judíos en aquel entonces. ¿Por qué en arameo? Porque los destinatarios de Mateo, del Evangelio de Mateo, eran judíos cristianizados, es decir, que habían aceptado a Jesús como su Salvador, que habían nacido en Jerusalén. Ya, para ellos esos eran los destinatarios. Entonces, como los judíos cristianizados o que habían aceptado a Cristo, que vivían en Jerusalén, hablaban en arameo, entonces el Evangelio se escribió en arameo. Ya, de ahí es que este Evangelio no explica mucho las costumbres judías. Hay varias referencias al Antiguo Testamento y a la ley mosaica con el propósito de presentar a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías profetizado, ¿no? Eso, algunos datos generales de Mateo. Esto va a quedar grabado. Luego en el canal de YouTube se va a subir solamente el estudio bíblico, no tanto los saludos, pero sí el estudio bíblico, para que también lo pueda compartir. ¿Ya? Recuerden, si tienen alguna pregunta, me la hacen nomás, por favor. Yo voy a tratar en la medida de lo posible de despejar las dudas que tengan. Bien, ahora,
Mateo 21-22, el verso que vamos a revisar, se da en un contexto de la higuera estéril, ¿no? Es una historia en el caso de Mateo, es una experiencia que el maestro está viviendo. Vamos a leer desde el verso 18 de Mateo 21, ¿ya? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, y no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. No, esa es un poco la experiencia que está pasando Jesús, la higuera estéril. Ahora, los textos paralelos, es decir, textos que están en otros evangelios que narran también este episodio de la higuera estéril, lo encontramos en Marcos 11, del 12 al 14, Marcos 11 del 12 al 14. Recuerden, hay una presentación. Esta presentación, el link lo voy a subir también para que usted la pueda revisar y descargar. En Marcos 11 del 12 al 14 está también la narrativa de la higuera, y también en Marcos 20 al 26. ¿No? Es el mismo episodio dividido en dos partes. Marcos 11 del 12 al 14 y luego Marcos 11 del 20 al 26. En Lucas 13, en Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9, se da la parábola de la higuera estéril. Lucas presenta el tema de la higuera estéril como una parábola, mientras que Mateo y Marcos no lo presentan como una parábola, sino como un acontecimiento que ocurrió en la vida de Jesús. ¿No? Este elemento es importante, pero no es trascendente para entender Mateo 21-22. ¿Ya? Entonces, el común denominador entre Mateo 21, del 18 al 22, y los otros textos paralelos es la higuera. ¿Ya? Es la higuera. Ahora, vamos a ver en el contexto judío qué simbolizaba la higuera en el contexto judío, y vamos a usar la Biblia. Ok. En el contexto judío, la higuera era símbolo de fertilidad, paz, prosperidad. Fertilidad, paz, prosperidad. Vamos a Deuteronomio 8:8. ¿No? Recuerden, Mateo dirigido para judíos nacidos en Jerusalén. Vamos a ver qué simboliza la higuera en el contexto judío. Deuteronomio 8:8. Rápidamente, por favor, si tiene ahí la Biblia, su celular. Deuteronomio 8:8. Déjeme ver. Aquí estamos. Vamos a leer desde el 7. Deuteronomio 8, versos 7 y 8. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel. Entonces, en el discurso de Deuteronomio se habla de la higuera como de una tierra fértil, una tierra que produce. ¿Ya? Vamos ahora a Números 13:23. Como estamos hablando en contexto judío, tenemos que revisar el Antiguo Testamento. Números 13:23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. El higo es el fruto de la higuera. ¿No? Recuerden, símbolo de fertilidad, de paz y de prosperidad. Vamos a Primera de Reyes 4:25. Estos son algunos textos como referencia solamente.
Primera de Reyes, capítulo 4, verso 25. Disculpe que vaya rápido, pero el tiempo apremia. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. ¿Ya? Aquí la higuera es visto como un símbolo de paz. Vamos a Miqueas 4:4. Miqueas 4:4. Miqueas 4:4 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquí Miqueas está hablando de la época de oro de Israel en la tierra y presenta la higuera como un símbolo de prosperidad. Entonces, en todo el discurso judío, la higuera es presentada como un símbolo de fertilidad, de paz y de prosperidad. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Escríbame, por favor. Entonces son solamente referencias nada más. ¿Ya? Escríbame, por favor. Yo tomo un poquito de agua. Saludamos a Giancarlo Huiracocha, que se está conectando, a Fidelina, a Karimé Proano también. ¿Quién más está conectada? A Eloísa Miranda, saludamos a Dino Pacheco. Y Ángela Morales también está conectada por acá. Osvaldo Aguirre, no entendemos qué hace Osvaldo aquí, ¿no? Teniendo a tantas iglesias, porque Osvaldo va a todas las iglesias, ¿no? Pero qué bueno que esté aquí, Osvaldito. Ok. Entonces, cuando una higuera estaba llena de hojas, estaba frondosa, era lógico que diera frutos. Si esta higuera estaba llena de hojas y no daba frutos, se consideraba estéril y tenía que ser cortada, ¿no? Ahora, Jesús dice en el verso 19 de Mateo 21: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Entonces, esta higuera tenía hojas, pero no tenía fruto. Es decir, esta higuera no estaba cumpliendo con su propósito lógico de tener hojas y dar fruto. De ahí es que viene Jesús y le dice que nunca más haya fruto. O sea, no solamente ahorita, que no es que no tiene fruto, nunca más vas a dar fruto. Jesús maldice la higuera, como lo presentan Marcos y Lucas. Pero en un principio esta higuera, que tenía hojas y debía dar fruto, no lo estaba dando. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si usted lee los versículos anteriores de Mateo, desde el capítulo 21, versos 12 en adelante, luego hasta todo el capítulo 21, hasta el verso 46, y luego lo que más adelante en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús comienza a hablar de los problemas espirituales y religiosos que tenía la nación de Israel. En medio de todo ese discurso que Jesús hace de los fariseos, de la profecía de la destrucción del templo, de la gente, de los mercaderes que estaban en el templo y no respetaban la casa de Dios, en medio de todo eso, Jesús pone
o Mateo en este caso, pone lo de la higuera estéril. Y si uno revisa el texto de Marcos y de Lucas, en el caso de Lucas la parábola de la higuera estéril, se concluye que esta higuera estéril representa a la nación de Israel. Repito, si uno ve en Mateo 21, del 12 en adelante, luego el capítulo 23, el capítulo 24 y también el capítulo 22, si usted revisa Marcos y Lucas, que Lucas presenta como parábola lo de la higuera estéril, si usted revisa todo el contexto, ahorita por tiempo no lo estamos haciendo, pero si usted revisa, invierte unos 3-5 minutos en revisar así por encimita qué es lo que viene antes y después de la narrativa de la higuera, usted se va a dar cuenta que Jesús está hablando de los problemas espirituales, políticos y religiosos de la nación de Israel. De allí se concluye que la higuera estéril representa a la nación de Israel. ¿Por qué? Además del argumento que le di de lo que plantea el contexto. Porque Israel, escuche bien esto, debía reconocer a Jesucristo como Mesías. Ese era uno de sus propósitos, recibir al Mesías. Ok, no lo hizo. La nación de Israel rechaza al Mesías. A los suyos vino y los suyos le rechazaron, dice la Escritura. En el tiempo de Jesús, las autoridades religiosas habían hecho de la santidad una profesión, es decir, un medio para ganar dinero. Toda la espiritualidad, todo lo que ocurría en el templo, le cobraban por todo. Le cobraban por hacer un sacrificio, por presentar al niño cuando iba a ser circuncidado. Le cobraban por todo. La santidad se había convertido en un negocio, en una profesión. ¿Qué más pasaba con la nación de Israel o el pueblo judío en el tiempo de Jesús? Había un énfasis desmedido en los rituales como muestra del cumplimiento de la ley. Y en este énfasis de los rituales se habían olvidado de los frutos de justicia, misericordia y humildad. Todo esto estaba pasando con el pueblo judío cuando Jesús está en esta tierra. Repito, no reconocieron al Mesías, lo rechazaron. Habían hecho de la santidad una profesión, un negocio. Un énfasis desmedido en los rituales como muestra de cumplimiento de la ley. Y se habían olvidado de la justicia, la misericordia y la humildad. Entonces, este pueblo que debía ser luz a las naciones, este pueblo que debía llevar el mensaje de Dios a las naciones, que debía ser un pueblo modelo para las demás naciones, no estaba cumpliendo con su propósito lógico. Entonces, desde esta perspectiva, la higuera estéril, una higuera que tenía hojas y que debía dar fruto, simboliza o representa al pueblo, a la nación de Israel. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Escríbanme. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna pregunta? Vamos a esperar unos momentos que me puedan contestar. Mientras tanto, aquí arreglo una situación. Está todo claro hasta aquí, ¿no? Saludamos a Teddy, a Mabel también, a Pablito Paz, ¿no? Muy bien. Ahora, el verso de Mateo 21-22.
¿sí? Una vez que explicado el contexto y la gran mayoría escribe amén, los que no escriben amén es porque no están prestando atención o no me he hecho entender para nada. Pero explicado esto de que la higuera estéril representa a la nación de Israel, ¿cuál es el contexto de Mateo 21-22? La misión de Dios dada a su pueblo que no la estaba cumpliendo. Ese es el contexto. A ver, en el verso 21 de Mateo 21, ¿no? A ver, los discípulos estaban maravillados porque esta higuera, después de que Jesús dijo las palabras, nunca más nazca de ti fruto, se secó. Entonces los discípulos estaban sorprendidos. ¿Cómo es que se secó la higuera? ¿Cómo es que hizo esto? De ahí, en el verso 21, Jesús responde. Y con una frase que dice: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. La semana pasada en el estudio de grano y mostaza expliqué lo que ahorita voy a repetir o voy a decir. Esta frase, quítate, de decirle a un monte, quítate y échate, de mover un monte, de mover montañas, es una frase propia de la cultura judía. ¿Qué significa esta frase en la cultura judía? Se la usa para describir a un gran maestro que presenta y expone las escrituras dando explicaciones y respuestas a los problemas que le rodean. Se lo usa para describir a una persona que presenta y expone las escrituras para dar explicaciones o respuestas a los problemas que le rodean. Se le conoce también a este maestro como un desarraigador o pulverizador de montañas. En la cultura judía significa esto. No, es una frase propia de la cultura judía. Por lo tanto, no podemos nosotros sacar ideas de esta frase, quítate y échate en el mar, sin considerar lo que los judíos en su cultura entienden de esa frase. En este caso, se usa para describir a una persona que presenta, a un maestro que presenta y expone las escrituras para dar explicaciones o resolver o dar respuestas a los problemas que rodean. ¿Ya? Entonces, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es que ustedes, con mucha fe, pueden presentar y exponer las escrituras para dar explicaciones a los problemas que rodean. Estoy hablando del verso 21. La imagen de la montaña, del árbol grande, son imágenes usadas para mostrar dificultades. Sí, Mateo 21 estoy, Karen Castro. Mateo 21 y 22. Y como el contexto es la misión de Dios, en la misión de Dios va a haber dificultades. Y los apóstoles, en este caso, deben usar las escrituras en el Antiguo Testamento, en el caso de los apóstoles, para dar explicaciones y dar respuestas a los posibles problemas, a las posibles dificultades que se puedan dar en el cumplimiento de la misión de Dios, que es el contexto de la higuera estéril. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Escríbame amén, por favor. A ver, mientras tanto leo unos comentarios. Héctor dice que en medio de lo que decía Jesús sobre la política y la religiosidad, dice lo de la higuera en medio camino. Así es correcto. Por acá es un modismo de la época, como lo vimos la semana pasada, ¿sí? Esto ya lo expliqué la semana pasada, ¿no? Simplemente como estamos en Mateo mismo, y justamente se repite la frase, dile a un monte, quítate y échate en el mar, estoy explicando esto de nuevo, ¿no? Pero ya lo vimos la semana pasada, sino que para aquellos que no estuvieron
La semana pasada lo estoy explicando una vez más. A ver, por aquí me dicen no. ¿Qué es lo que no me hice entender? No, porque si me dicen no y no me hacen la pregunta, entonces no puedo continuar. No, la frase del verso 21, repito. Si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, es una frase propia de la cultura judía. ¿Qué significa esta frase en la cultura judía? Una persona, un maestro, que presenta y expone las escrituras para dar explicaciones y resolver problemas. El monte y la montaña simbolizan dificultades. ¿Cuáles dificultades? ¿En qué contexto? En el contexto del cumplimiento de la misión de Dios. Si la higuera estéril representa a la nación de Israel como una nación estéril que no está cumpliendo con su propósito, que no está llevando fruto, eso representa la higuera estéril. En ese contexto del cumplimiento de la misión, Jesús le dice a los discípulos que con fe, ellos pueden presentar y exponer las escrituras para dar explicaciones o dar respuestas a los problemas que le rodean. Eso significa la frase, le dirás a un monte, quítate y échate en el mar. Es un modismo, es una frase usada en la cultura judía. Obviamente esto no te dice el español. En el español uno lee y uno interpreta lo que quiere. Pero ya cuando comienzas a investigar el contexto, la cultura, entonces cambia el sentido. Acá William nos dice que el enfoque de Marcos podría decirlo sobre la higuera. El enfoque de Marcos es igual, William. En Marcos 11, en Marcos 11 del 12 al 14 se habla cuando Jesús maldice la higuera. Pero de los versos 20 al 26, Jesús comienza a explicar un poco lo que ocurrió con la higuera. No, dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro se le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es exactamente lo mismo. Aunque en español nos dice que podamos pedir lo que querramos y nos va a dar, y el Señor nos va a dar, eso no está diciendo el texto en su sentido original. En el sentido original, cuando tú estás en el cumplimiento de la misión de Dios, va a haber obstáculos. Tú tienes que pedirle al Señor para que puedas resolver, dar explicaciones, dar respuestas a esos posibles problemas en el cumplimiento de la misión. Por acá José lo pregunta, o sea que este pasaje habla exclusivamente de los apóstoles para que aprendan otra gran lección. No es que hable exclusivamente de los apóstoles, no, porque ya más adelante vamos a ver cómo esto se extiende a la iglesia. Pero en el pasaje sí, habla a los apóstoles. Pero la lección o la enseñanza de un pueblo que no da fruto, del pueblo de Israel. Porque la iglesia también está llamada pues a hacer fruto, a hacer luz. Ya, por eso lo vamos a ver en un momento. No sé si ya me hice entender, ¿no? Ya lo repetí, entonces suena complicado. Yo les pido que no se limiten a lo que en el español está escrito, porque el español dice una cosa, pero cuando uno investiga el texto,
en este caso la cultura judía, los modismos, uno descubre muchas otras cosas. ¿Ya? ¿Puedo continuar? ¿Está todo claro? ¿O está más claro todavía? El verso 22 de Mateo 21, enfatiza el poder de la oración en el cumplimiento de la misión de Dios. El poder de la oración en el cumplimiento de la misión del pueblo de Dios. De aquí que la oración es determinante para la nación de Israel y para la iglesia. Cosa que muchos cristianos no hacen, no oran, no tienen vida de oración. Pues Jesús aquí en el verso 22 presenta la oración como algo estrictamente necesario. Cuando usted en el verso 22 lee la palabra todo, en este contexto, todo, que en griego espanta, en este contexto, sí, se refiere a todo lo que uno pida. Pero espérese, ¿por qué le hago énfasis de que en este contexto significa eso? Porque hace 2 jueves, cuando estuvimos el estudio cara a cara con Marcos 9:23, cuando Jesús libera al chico endemoniado, se presenta, eso también está en el canal de YouTube, sería bueno que si no lo ha visto que lo viera, se presenta el todo, cuando dice al que cree todo le es posible. Ese todo también espanta, pero en ese contexto, ese panta, que traducido al español es todo, es usado exclusivamente para Dios. Porque en ese episodio, en esa parte, en el escrito en griego, ese panta no está acompañado ni de un artículo ni de nada. Está solo panta. Y cuando eso ocurre, ese panta traduce todo de manera absoluta y perfecta en Marcos 9:23. Aquí en Mateo 21:22, este panta no está solo, como si lo estaba en Marcos 9:23. Aquí en Mateo 21:22 este panta no está solo. Y en este contexto de Mateo 21:22 sí, significa todas las cosas que uno pida. ¿Ya? Espere. Pero ¿en función de qué yo voy a pedir? ¿En función de qué? Si yo tengo fe, dice Mateo 21:22, todo lo que pida lo voy a recibir. Pero ¿en función de qué? ¿En qué contexto? El contexto de Mateo 21:22, como ya lo expliqué hace un momento, no sugiere proyectos personales, no sugiere sueños o anhelos, sino el cumplimiento de la misión del pueblo de Dios. Entonces, yo voy a recibir con fe todo lo que pida. ¿En función de qué? No en función de mis proyectos personales, no en función de mis anhelos o de mis sueños, sino en función de la misión del pueblo de Dios. Ahora, cuando yo pido en función de la misión o del cumplimiento de la misión del pueblo de Dios, cuando yo pido, mi oración tiene que estar conforme a los propósitos de Dios y su palabra. No es que yo voy a pedir en el cumplimiento de la misión mi sueño, mi deseo. Entonces, como yo deseo tener un auditorio grande, moderno, como yo deseo tener canales de televisión, como yo deseo plataforma para cumplir la misión de Dios, entonces si yo tengo fe, Dios me lo va a dar. No. Mi petición, mi oración, la cual con mucha fe yo voy a recibir, debe estar regida a los propósitos de Dios y a la palabra de Dios. Y esto que yo pida conforme a los propósitos de Dios y a la palabra de Dios,
a pesar de los obstáculos que hayan en el camino, con fe será hecho. No está diciendo el texto que si yo pido lo que a mí me gustaría que pasara, lo que yo quisiera que pasara. No, yo tengo que pedir según los propósitos de Dios y según su palabra. Ahora, para descubrir los propósitos de Dios, no tiene que estar en comunión con Dios. No tiene que estar conectado con Dios. Para saber discernir entre los propósitos y los deseos de Dios y los propósitos personales de uno. Entonces, en ese contexto, todo lo que pidiere en el cumplimiento de la misión de Dios, en el cumplimiento de la obra de Dios, y conforme a la palabra de Dios, si yo le pongo fe, va a ser hecho, lo vamos a recibir. A ver, preguntas. ¿Pero dónde explica eso, pastor? ¿Cómo dónde lo explica, Víctor? No entiendo. Hice todo un recorrido de la higuera estéril, de lo que representa, lo que significa. Expliqué un poco el modismo cultural del verso 21 y finalmente llega el verso 22. Entonces, si puedes ser más detallista en la pregunta. O sea, a ver, en el español no lo vas a encontrar. En el español no lo vas a encontrar. Si quieres un versículo que te diga tal cual, no lo vas a encontrar. Al menos aquí en Mateo. Por eso estoy hablando del pensamiento judío, de la cultura judía. Cosas que no están escritas aquí, pero que se dan en el contexto de los destinatarios a los cuales se dirige el Evangelio de Mateo. Entonces, si puedes desarrollar un poco más tu pregunta. Por acá dice Carlos Druet que la clave está en Juan 5:14. Vamos a ver qué dice acá Juan. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Duro el versículo. A ver, ¿quién más? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Hermanos, discúlpenme si tal vez le estoy derrumbando los sueños, la verdad, o el castillo de naipes. No, pero uno se ha agarrado de este versículo creyendo de que Dios va a hacer lo que uno quiere, que uno va a pedirle lo que uno le dé la gana a Dios y que Dios tiene que cumplirlo. Como que si Dios debe estar sujeto a nuestra voluntad. Entonces, como eso no encuentra pie en el mensaje de la Biblia, porque nunca la voluntad del hombre estuvo por encima de la voluntad de Dios. Y eso en ninguna parte de la Biblia está. Siempre la voluntad de Dios se cumple por encima de la voluntad del hombre. Entonces, discúlpeme si le estoy dañando tal vez un paradigma, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta algo también, hermanos, por favor. En el pensamiento judío, a ver, vamos a ver aquí lo que dice Víctor, donde explica que todo es solo para función del ministerio, porque no dice el texto: en función del ministerio, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Ya. Una vez más, esta palabra todo, panta, del verso 22, significa todas las cosas. O sea, todas las cosas que yo pida, las voy a recibir. Ya. Si tú sacas este verso 22 del contexto y alguien hace un estudio en griego y dice: miren, aquí en todo, en griego es panta y significa todas las cosas. Entonces, Dios nos está diciendo que todo lo que uno pida con fe lo va a recibir. Así que pide con fe. Si uno saca el verso 22 de su contexto, ¿ya? Que es lo que hacen muchas personas. Usan el griego para buscarle el significado a las palabras, pero ignoran el contexto. Ahora, yo les dije hace un momento que este todo, sí, representa aquí en Mateo todas las cosas que uno pida.
Pero ¿en función de qué? ¿Dónde uno descubre en función de qué está este todo? En el contexto. ¿De qué habla el contexto? De la higuera estéril. ¿Qué representa la higuera estéril? La nación de Israel que no dio frutos, que no está dando frutos. ¿Por qué no está dando frutos? Porque rechazaron al Mesías por un énfasis desmedido en los rituales y por hacer de la santidad una profesión. Habían ausencias de justicia, de misericordia y de humildad. Entonces, como el texto habla del no cumplimiento de la misión de Dios, a los discípulos Jesús les plantea la frase, el modismo cultural: quita esta montaña, le dirás a este monte, quítate de aquí y échate en el mar. Les decía que esta frase es propia de la cultura judía. ¿Qué significa esta frase? Describe a un maestro que presenta y expone las escrituras para dar explicaciones o dar respuestas a los problemas. Y la figura del monte y del árbol representan dificultades. Ahora, como el contexto es la misión de Dios, según la higuera estéril, y a los discípulos se les dice que si ellos presentan y exponen las escrituras, podrán dar explicaciones, respuestas a los problemas. Todo lo que ellos pidan en función del cumplimiento de la misión, en función de que la obra de Dios continúe, va a ser recibido. Todo lo que uno pida conforme a los propósitos de Dios, conforme a la palabra de Dios, con fe uno lo va a recibir. O sea, los obstáculos para el cumplimiento de la misión van a desaparecer. Entonces, si el día de mañana a nosotros nos prohíben predicar el evangelio, como ocurre en la China comunista, uno puede orar y le va a pedir al Señor que abra puertas para predicar su palabra. Esto es propósito de Dios y es voluntad de Dios. Y Dios a nosotros, o nosotros con mucha fe en Dios, vamos a poder recibir lo que pedimos. ¿Qué fue lo que pedimos? Predicar la palabra, el evangelio, que Dios abra puertas. En ese contexto del cumplimiento de la misión, todo lo que uno pida para que esa misión se cumpla, para que la obra de Dios avance, vamos a recibirlo. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Escriba con un amén, por favor. Es complicado porque es como que nos roban la gallina de los huevos de oro. Y discúlpenme la comparación. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Escríbame amén, por favor. Recuerden en Instagram, si se desconecta la señal, yo me reconecto. O si no, pueden conectarse en el Facebook de Tyron Ibáñez o Iglesia Israel Samanes. ¿Está todo claro hasta aquí? Ya, aquí Juan Manuel habla de Juan 14, 13 al 14, hablando de los discípulos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O también dice Juan 15, 7. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya, rapidito explico esto, para que no quede en el aire, que es lo último que les iba a decir. En el contexto judío, como Jesús está hablando a los apóstoles, en el contexto judío, escuche bien esto, todo lo bueno y lo malo viene de Dios. En el pensamiento judío, ¿recuerdas, Víctor, que en los estudios bíblicos hablamos de esto? Para el judío, todo lo bueno y lo malo viene de Dios. En el contexto judío no existe infierno, como nosotros lo entendemos. El infierno judío no existe.
El diablo, el judío, no lo ve como nosotros lo entendemos en el pensamiento judío. Entonces, para el judío, todo lo que ocurre, lo que recibe y no recibe, lo bueno o lo malo, viene de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? En ese contexto, cualquier cosa que el judío reciba o no reciba, responde a un plan de Dios, de Yahvé. Por eso, si nosotros tomamos los versos de Juan 14, 13 y 14 y el verso 7 de Juan 15 fuera del contexto del pensamiento judío, claro, uno entiende que uno puede pedir lo que quiere y Dios le va a dar. Si permanecemos en Dios, pidamos lo que nos dé la gana y Dios nos va a dar. Pero eso no se cumple, pues, ya cuando se habla a la iglesia. Cuando se habla a la iglesia, se nos habla de pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15. Vamos a Primera de Juan 5, que a veces tomamos los versículos que nos convienen. Primera de Juan 5, versos 14 y 15 dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuáles peticiones? Las que son conforme a su voluntad. Este es el mensaje para la iglesia. Pero los episodios que vemos en Mateo 21-22 y en Juan que plantea Víctor, recordemos, se está dirigido a los apóstoles que son judíos y debemos ver el pensamiento judío, pues. El judío, lo bueno y lo malo lo recibe de Dios. Yo no puedo sacar esos versículos de su contexto y comenzar a hacer teología. ¿Me estoy haciendo entender? Hasta aquí, escríbame amén, por favor.